¿Y si te dijera que en lo más profundo de nuestra sangre corre el eco de una supervivencia casi imposible? ¿Te atreverías a viajar conmigo hasta el instante preciso en que un linaje diminuto, condenado a vivir en las sombras, comenzó su improbable y glorioso ascenso hacia el dominio del mundo? Querido explorador del tiempo, hoy no solo vamos a aprender sobre historia, vamos a emprender una odisea a los auténticos y salvajes albores de los mamíferos, un tiempo en que nuestros ancestros más remotos luchaban por cada aliento en un planeta hostil y desconocido. Prepárate para descubrir los secretos de cómo unas criaturas que apenas se asemejaban a nosotros, armadas con adaptaciones discretas pero absolutamente cruciales, sentaron las bases para la asombrosa diversidad que hoy nos define. Esta no es solo una historia de evolución, es una saga de perseverancia, de ingenio y de una conquista silenciosa que cambiaría el destino de la Tierra para siempre. Cierra los ojos e imagina un mundo donde los bosques prehistóricos crujen bajo el paso de depredadores colosales. Un mundo en el que nuestros antepasados, pequeñas criaturas peludas, se refugiaban en la oscuridad, aguardando su momento. Eran un linaje silencioso, destinado a heredar un planeta que aún no les pertenecía. En esta travesía desvelaremos cómo surgieron, qué los hizo tan especiales y, sobre todo, cómo lograron sobrevivir al cataclismo que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Y antes de que nuestra máquina del tiempo encienda sus motores, asegúrate de dejar tu like y suscribirte a este canal, para que no te pierdas ni una sola de nuestras maravillas temporales. Gracias por acompañarme y que comience el viaje. Visualiza un mundo vibrante, dominado por criaturas que desafían por completo nuestra comprensión de la escala y el poder. Un planeta donde la vida había alcanzado una exuberancia que hoy apenas podemos concebir. Así era la Tierra durante el Cretácico tardío, un periodo que encontró su dramático final hace aproximadamente 66 millones de años. Los paisajes estaban cubiertos por vastos y antiguos bosques de coníferas, cícadas y helechos. En las zonas más cálidas, una nueva maravilla comenzaba a expandirse. Las primeras plantas con flores, las angiospermas, que pintaban el mundo con colores y fragancias hasta entonces desconocidos. Los cielos no eran nuestros, eran surcados por los pterosaurios, reptiles voladores con envergaduras que podían rivalizar con las de una avioneta moderna, mientras que los océanos eran el reino incontestable de reptiles marinos gigantescos, depredadores ápice como los mosasaurios y los ictiosaurios, patrullaban las profundidades, auténticos leviatanes de su tiempo. Pero en tierra firme, los verdaderos y absolutos gobernantes de este mundo eran los dinosaurios no avianos. Desde el majestuoso Tyrannosaurus Rex, una máquina de caza bípeda con una mordida capaz de triturar huesos como si fueran tiza, hasta los pacíficos y colosales herbívoros de cuello largo como los titanosaurios, cuyo tamaño era tan descomunal que hacían temblar la tierra con cada uno de sus pasos. Existían tanques biológicos como los anquilosaurios y los icónicos Triceratops, con sus formidables cuernos y sus volantes óseos. Su diversidad era simplemente asombrosa. Ocupaban cada nicho ecológico imaginable. Habían reinado durante más de 160 millones de años, un lapso de tiempo tan vasto que empequeñece la totalidad de la existencia humana. Su éxito evolutivo parecía inquebrantable, una demostración del poder y la adaptabilidad de la vida. Sin embargo, oculta en las sombras de estos gigantes, una historia muy diferente se estaba gestando. Minúsculos y a menudo nocturnos, los mamíferos del Cretácico eran criaturas discretas, del tamaño de ratones o musarañas, que se movían con sigilo entre las patas de los dinosaurios. Se alimentaban de insectos, semillas y pequeños invertebrados.
desarrollando sentidos agudos, especialmente el olfato y el oído, y una increíble capacidad para regular su propia temperatura corporal, características que los distinguían radicalmente de los reptiles. Su existencia era una de constante supervivencia, una danza cautelosa y perpetua para evitar convertirse en el bocado de un depredador mayor. Y a pesar de su aparente insignificancia, estos pequeños mamíferos poseían una adaptabilidad intrínseca y una tenacidad que, irónicamente, los estaba preparando para un futuro que nadie podría haber imaginado. Este mundo de colosos y maravillas se encontraba en un equilibrio perfecto, un delicado tapiz de vida tejido a lo largo de millones de años. Nadie, absolutamente nadie, podía prever que un evento de origen extraterrestre estaba a punto de romper ese equilibrio de la manera más violenta y espectacular posible. Un impacto que no solo reescribiría la historia de la vida, sino que inauguraría la era de un nuevo tipo de gobernante. La pregunta que nos carcome es, ¿cómo es posible que un suceso tan apocalíptico pudiera dar pie a una explosión de nueva vida? ¿Y cómo los seres más pequeños y marginados de aquella época se convirtieron en los herederos de un mundo transformado en cenizas? La respuesta, querido viajero, reside en la increíble capacidad de la vida para persistir y encontrar nuevas vías, incluso entre las ruinas de la aniquilación total. Hace aproximadamente 66 millones de años, el destino de la vida en la Tierra fue sellado en un instante. Un asteroide, cuyo tamaño se estima entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, se precipitó desde la negrura del espacio y colisionó con nuestro planeta en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. Este evento, conocido como el impacto de Chicxulub, no fue un simple choque. Fue una liberación de energía cósmica a una escala que desafía por completo nuestra imaginación, el equivalente a la explosión simultánea de miles de millones de bombas atómicas. La fuerza fue tan monumental que la roca en el punto de impacto se vaporizó instantáneamente, excavando un cráter masivo de más de 180 kilómetros de diámetro y varios kilómetros de profundidad. Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas y de una rapidez brutal. Primero, una onda expansiva supersónica se propagó hacia afuera, pulverizando todo a su paso en un radio de cientos de kilómetros. Los vientos resultantes fueron más feroces que cualquier huracán jamás registrado, arrancando la vegetación y la superficie del suelo como si fueran de papel. En cuestión de minutos, una columna gigantesca de roca vaporizada y polvo se elevó hasta la estratosfera, perforando la atmósfera hasta casi alcanzar el espacio exterior. A continuación, la Tierra entera fue sacudida por un terremoto de una magnitud sin precedentes, estimado en más de 11 en la escala de Richter, generando ondas sísmicas que viajaron por todo el globo. Este movimiento telúrico masivo desencadenó tsunamis gigantescos en todos los océanos. Olas de cientos de metros de altura se propagaron por las cuencas oceánicas, arrasando las costas y adentrándose miles de kilómetros tierra adentro, redefiniendo las líneas costeras y causando una devastación incalculable. La evidencia geológica de estos megatsunamis se encuentra hoy en depósitos de sedimentos caóticos a miles de kilómetros del cráter, pero el verdadero golpe mortal, el que sellaría el destino de la mayoría de las especies, vino del cielo. Miles de millones de toneladas de esferas incandescentes, roca fundida eyectada a la atmósfera, comenzaron a llover sobre la Tierra. Al reentrar en la atmósfera, estas esferas se calentaron hasta el rojo vivo, provocando un pulso de calor radiante global. La superficie del planeta se convirtió en un horno, y en todos los continentes se desataron innumerables incendios forestales masivos, reduciendo vastas extensiones de bosques a meras cenizas. El humo y el hollín de estos incendios, junto con el polvo del impacto,
se unieron a la nube inicial de escombros en la atmósfera superior. En cuestión de horas y días, esta mezcla de polvo, hollín y aerosoles de sulfato formó un velo oscuro y denso que envolvió por completo el planeta. La luz solar, la fuente fundamental de energía para casi toda la vida, fue bloqueada de forma casi total. Este oscurecimiento prolongado marcaría el inicio del invierno de impacto, un periodo de oscuridad y frío global que sumiría a la Tierra en una crisis biológica sin precedentes. La era de los dinosaurios había llegado a un final abrupto, violento y espectacular, abriendo un abismo ecológico que transformaría la vida en la Tierra de maneras que ni siquiera los supervivientes más resilientes podían prever. Las consecuencias térmicas fueron devastadoras. Las temperaturas globales cayeron drásticamente, con estimaciones que sugieren descensos de hasta 20 grados Celsius en las latitudes medias y un congelamiento generalizado. La escasez de luz solar tuvo un efecto inmediato y catastrófico en la fotosíntesis. Las plantas, desde el fitoplancton microscópico en los océanos hasta los gigantescos árboles terrestres, comenzaron a morir en masa. Los ecosistemas colapsaron. En los océanos, la disolución de los gases ricos en azufre provocó una acidificación masiva, letal para innumerables organismos marinos que construyen sus caparazones y esqueletos a partir de carbonato de calcio, como corales, moluscos y, crucialmente, el fitoplancton calcáreo, base de la cadena alimentaria marina. Su pérdida desencadenó una cascada de extinciones que afectó a zooplancton, peces y los grandes reptiles marinos. En tierra firme, la desolación era palpable. La muerte de la vegetación llevó a una escasez crítica de alimentos para los grandes herbívoros y, a su vez, para los grandes carnívoros. La cadena alimentaria se rompió desde su base. Los dinosaurios no avianos, señores de la Tierra, fueron las principales víctimas. Su gran tamaño, antes una ventaja, se convirtió en una sentencia de muerte en un mundo sin alimento. Se estima que alrededor del 75% de todas las especies se extinguieron en este evento, conocido como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Sin embargo, incluso en medio de esta aniquilación, la vida demostró su increíble tenacidad. ¿Quiénes eran estos inesperados supervivientes? ¿Y cómo lograron abrirse paso en un mundo irreconocible? La respuesta nos lleva a los márgenes de aquel ecosistema perdido, a las criaturas que habían vivido a la sombra de los gigantes, esperando su momento. En el clímax de la catástrofe, un patrón de supervivencia comenzó a emerger de las cenizas. La clave no fue la fuerza ni el tamaño, sino la adaptabilidad. En un mundo sin sol y sin comida, los gigantes no podían subsistir. La regla fue simple: cuanto más grande eras, menos probable era que sobrevivieras. Aquellos que se aferraron a la vida compartían características cruciales. Los animales pequeños requerían menos alimento. Podían alimentarse de una mayor variedad de fuentes: restos de plantas, animales muertos, semillas, raíces, hongos, insectos. Esta flexibilidad fue un salvavidas. Además, muchos de los supervivientes eran excavadores o vivían en entornos acuáticos. Las madrigueras bajo tierra ofrecían refugio de las temperaturas extremas, tanto del calor inicial como del frío del invierno de impacto. Los que habitaban en el agua, como ciertos peces, cocodrilos, tortugas y anfibios, se beneficiaron del efecto amortiguador de la temperatura del agua, que ofrecía un refugio más estable. ¿Quiénes eran estos pequeños héroes? Entre ellos destacaban los mamíferos. Antes del impacto, habían sido actores secundarios. Eran criaturas nocturnas, del tamaño de una musaraña, que se alimentaban de lo que encontraban. Sin embargo,
poseían adaptaciones que se convirtieron en ventajas cruciales. Su endotermia les permitía mantener una temperatura corporal constante, vital en un mundo con fluctuaciones extremas. Su pelo ofrecía aislamiento térmico, y su capacidad para dar a luz crías vivas y amamantarlas proporcionaba un método eficiente de nutrición y protección. Su agilidad, sus sentidos agudos y un cerebro relativamente grande, desarrollados para evadir depredadores, les permitieron buscar alimento y refugio de manera eficaz. Pero no estaban solos. Algunos cocodrilos y tortugas, con metabolismos lentos y la capacidad de pasar largos periodos sin alimento, también perduraron. Ciertos anfibios, serpientes, algunos pájaros primitivos y una diversidad de insectos también demostraron ser notablemente resilientes. La extinción del Cretácico-Paleógeno fue un filtro despiadado. Barrió con las formas de vida más grandes y especializadas, pero dejó un grupo selecto de supervivientes pequeños, versátiles y tenaces. Estos humildes herederos de un mundo destrozado se encontraron de repente con un vasto lienzo ecológico, libre de competencia. La mesa estaba puesta para una radiación adaptativa sin precedentes, un amanecer para una nueva era dominada por los mamíferos y las aves. Con la devastación en remisión, la Tierra entró en el Paleoceno, el primer período de la era Cenozoica, que se extendió desde hace 66 hasta 56 millones de años. Fue una época de recuperación y profundo cambio. La atmósfera comenzó a clarear. Sin embargo, el inmenso volumen de dióxido de carbono liberado provocó un efecto invernadero, conduciendo a un calentamiento global sostenido, con regiones polares libres de hielo. Los paisajes eran una mezcla de desolación y regeneración. La vida vegetal comenzó su lento regreso. Las plantas pioneras, como helechos y musgos, colonizaron los suelos empobrecidos, seguidas por la rápida expansión de las plantas con flores, que se diversificaron exponencialmente. Los bosques templados y subtropicales comenzaron a reformarse, ofreciendo nuevos nichos y fuentes de alimento. En este nuevo mundo, los mamíferos encontraron su oportunidad dorada, libres de la amenaza de los dinosaurios y con nichos ecológicos vacantes. Comenzaron un proceso de radiación adaptativa sin precedentes. Experimentaron un aumento espectacular en tamaño, forma y variedad dietética. Inicialmente pequeños, pronto surgieron linajes que exploraban nuevas dietas. Los mamíferos insectívoros prosperaron, pero la nueva vegetación impulsó la evolución de los primeros herbívoros, como los condilartros, con dientes adaptados para moler materia vegetal. Algunos de ellos serían los ancestros de los ungulados modernos, como caballos y rinocerontes. También surgieron los primeros mamíferos depredadores de tamaño significativo. Los creodontos, por ejemplo, dominaron los nichos de depredadores. Los primates más primitivos hicieron su aparición. Criaturas arbóreas, del tamaño de una ardilla, que sentarían las bases para la eventual aparición de linajes más complejos, incluidos los humanos. Incluso en el ámbito marino, los mamíferos comenzaron a hacer tímidas incursiones en los ambientes costeros. El Paleoceno fue, en esencia, un laboratorio evolutivo. La Tierra, un lienzo en blanco, permitió que los mamíferos demostraran su increíble potencial. Cada nuevo nicho era rápidamente ocupado, sentando las bases para la increíble diversidad que vemos hoy. Este periodo fue la verdadera cuna de la era de los mamíferos. Mientras el Paleoceno transcurría, la Tierra se dirigía hacia uno de los episodios de calentamiento más rápidos y extremos de su historia, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, PTM, hace unos 56 millones de años. No fue un calentamiento gradual, sino una explosión repentina de temperaturas
que duró unos 170.000 años. ¿Qué lo causó? Los científicos creen que una liberación masiva de carbono a la atmósfera, posiblemente por la desestabilización de hidratos de metano congelados del fondo oceánico, o una intensa actividad volcánica. El resultado fue un aumento dramático de gases de efecto invernadero, catapultando las temperaturas globales entre 5 y 8 grados Celsius en unas pocas decenas de miles de años. Las regiones polares experimentaron un calentamiento pronunciado. Se han encontrado fósiles de palmeras y cocodrilos en el Ártico durante este periodo. Este calentamiento extremo tuvo consecuencias profundas. En los océanos causó una extinción significativa en las profundidades marinas. En tierra fue un periodo de oportunidad y estrés. La expansión de bosques tropicales y subtropicales creó nuevas rutas de dispersión. Curiosamente, este periodo coincide con la dispersión global de muchos grupos de mamíferos, incluidos los primeros ungulados modernos, carnívoros primitivos y, fascinantemente, la aparición de los primates euprimates, los primeros primates verdaderos, en Eurasia y Norteamérica. El calor permitía la migración a través de puentes terrestres que de otro modo serían inhóspitos. Este calentamiento global fue un episodio relativamente corto, pero sus efectos resonaron. Demostró la sensibilidad del clima a las emisiones de carbono y actuó como un motor evolutivo, forzando a las especies a adaptarse. Para los mamíferos fue un catalizador que aceleró su diversificación y expansión global. ¿Cómo continuaría esta explosión de vida en un planeta que seguía transformándose? Tras el breve y ardiente interludio del PTM, la Tierra se adentró en el Eoceno desde hace 56 hasta 34 millones de años. Fue un tiempo de calor global persistente, casi sin hielo polar. Los niveles del mar eran altos y los bosques tropicales y subtropicales se extendieron hasta regiones polares. Esta exuberancia vegetal proporcionó un vasto lienzo para la diversificación de los mamíferos. El Eoceno es, de hecho, el período donde la mayoría de los órdenes de mamíferos modernos hicieron su primera aparición. Los ungulados, mamíferos con pezuñas, comenzaron a dominar. Vimos la aparición de los perisodáctilos, dedos impares, ancestros de caballos y rinocerontes, y los artiodáctilos, dedos pares, ancestros de cerdos, hipopótamos y ciervos. Los carnívoros también se diversificaron. Los miácidos evolucionaron para dar origen a los dos grandes linajes de carnívoros modernos, los feliformes, gatos, hienas, y los caniformes, perros, osos. Pero quizás el desarrollo más fascinante fue la transición de algunos mamíferos terrestres al medio acuático. Los ancestros de las ballenas y los delfines, mamíferos terrestres de 4 patas, se adaptaron gradualmente a la vida en el agua. Fósiles como Pachycetus y Ambulocetus, la ballena que camina, revelan etapas intermedias de esta asombrosa evolución. Para finales del Eoceno, ya existían cetáceos completamente acuáticos. El Eoceno también fue clave para la evolución de los primates. Los adapiformes y los homínidos se diversificaron en los bosques, con adaptaciones cruciales para la vida arbórea. A pesar del calor, el final del Eoceno experimentaría un cambio climático significativo. ¿Cómo afectaría este enfriamiento a la exuberante vida del planeta? El final del Eoceno, hace unos 34 millones de años, fue un punto de inflexión. La Tierra experimentó un rápido y significativo enfriamiento global. La transición Eoceno-Oligoceno, atribuido principalmente a la separación de la Antártida de Australia y Sudamérica. Esto permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, que aisló térmicamente el continente
y llevó a la formación de las primeras capas de hielo permanentes en el Polo Sur. El impacto fue inmenso. El nivel del mar descendió, exponiendo puentes terrestres. El clima se volvió más estacional y árido. Los bosques tropicales retrocedieron y en su lugar surgieron nuevos biomas, bosques templados y, crucialmente, las primeras extensiones de pastizales y sabanas. Para los mamíferos, el Oligoceno, de 34 a 23 millones de años, fue un período de reorganización. Los cambios en la vegetación impulsaron nuevas presiones selectivas. Los ungulados continuaron su evolución. La aparición de pastos, más abrasivos para los dientes, llevó a la evolución de dientes de corona alta en muchos herbívoros. Los ancestros de caballos, rinocerontes y camellos crecieron en tamaño. Los carnívoros evolucionaron en respuesta, con linajes que darían origen a perros y gatos más eficientes en la caza en ambientes abiertos. Quizás el mamífero más icónico del periodo fue el Paraceratherium, un rinoceronte sin cuernos que ostenta el título de mamífero terrestre más grande de la historia, con hasta 5 metros de altura en el hombro. En los océanos, los cetáceos continuaron su evolución. Se produjo la divergencia clave entre odontocetos, ballenas dentadas, y misticetos, ballenas barbadas. La disminución de las temperaturas también afectó a los primates, sufriendo extinciones o viéndose restringidos a regiones ecuatoriales. El Oligoceno fue una era de grandes transiciones, transformando el mundo de un planeta invernadero a uno más parecido al actual, sentando las bases para la fauna icónica del Mioceno. Mientras el clima se enfriaba, los continentes continuaron su deriva. La Antártida se aisló, consolidando su papel como el congelador del planeta. El estrecho de Bering se elevó y descendió varias veces, permitiendo el intercambio de fauna entre Asia y Norteamérica. El Oligoceno no solo vio el auge de ungulados y carnívoros adaptados a las llanuras, sino una reorganización de los nichos. Los bosques se concentraron en las zonas tropicales, convirtiéndose en refugios cruciales. Aquí es donde los primates continuaron su evolución. Se produjo una divergencia fundamental, la separación entre los haplorrinos, monos, simios, y los estrepsirrinos, lémures. Un ejemplo fascinante se encuentra en el Fayum de Egipto, una de las localidades fósiles más ricas del Oligoceno. Aquí se han descubierto fósiles de una increíble diversidad de primates que vivían en manglares y bosques pantanosos. Especies como el Aegyptopithecus zeuxis, considerado un ancestro potencial de los simios y monos del Viejo Mundo, nos muestran primates con una combinación de rasgos primitivos y avanzados. La presión competitiva en los bosques llevó a la especialización en tamaño y dieta. En esencia, el Oligoceno fue un periodo de prueba y error evolutivo. El enfriamiento global y la expansión de nuevos biomas obligaron a la vida a adaptarse o desaparecer. Los mamíferos que prosperaron lo hicieron a través de la especialización, ya sea en los nuevos pastizales o en los refugios forestales. Esta era de selección natural intensificada sentó las bases para la increíble diversidad y el gigantismo que veríamos en el Mioceno. El Oligoceno había marcado el comienzo de un mundo más frío, y esa tendencia continuaría durante el Mioceno, de 23 a 5,3 millones de años. Fue un tiempo de clima variable, pero generalmente más frío y seco. Este cambio fue el catalizador de la expansión masiva de los pastizales o sabanas. Estos nuevos ecosistemas ofrecían una vasta fuente de alimento, pero presentaban desafíos. La sílice en las gramíneas era abrasiva para los dientes, y la vida en espacios abiertos requería adaptaciones para la velocidad.
Este cambio fue el principal motor de una nueva y espectacular radiación adaptativa. Los ungulados experimentaron una evolución explosiva. Los caballos se transformaron en veloces corredores de llanuras, evolucionando hacia la icónica pezuña única. Sus dientes se hicieron cada vez más ipsodontos, con coronas altas. Varios linajes de rinocerontes, camellos y los primitivos elefantes proliferaron. Los artiodáctilos también tuvieron su edad de oro. Los bóvidos, ancestros de vacas, ovejas, y los cérvidos, ancestros de ciervos, se diversificaron enormemente. La gran abundancia de herbívoros proporcionó un banquete para los depredadores. Los tigres dientes de sable, como el Machairodus, hicieron su aparición. En los océanos, los cetáceos continuaron su evolución, con ballenas barbadas volviéndose más grandes y ballenas dentadas desarrollando una sofisticada ecolocalización. Pero quizás uno de los desarrollos más significativos para nuestra propia historia fue la evolución de los hominoideos, el grupo que incluye a los simios y a los humanos. En el Mioceno, los bosques tropicales de África y Eurasia actuaron como un crisol para la evolución de una gran diversidad de simios. El cambio hacia entornos más abiertos pudo haber presionado a algunos de estos simios a pasar más tiempo en el suelo, lo que eventualmente conduciría a la evolución del bipedismo. El Mioceno fue, en esencia, el escenario donde la fauna mamífera que hoy reconocemos tomó su forma definitiva. Más allá de los cambios climáticos, el Mioceno fue un período de intensa actividad tectónica. En el Mediterráneo, la colisión de las placas africana y euroasiática llevó a la crisis de salinidad del Mesiniense, desecando gran parte del mar. La formación de grandes cadenas montañosas como los Himalayas y los Alpes alteró los patrones de circulación atmosférica e influyó en los regímenes de lluvia. En las regiones polares, la consolidación de las capas de hielo impactó el nivel del mar y las corrientes oceánicas. La proliferación de los bosques de kelp en las zonas costeras frías creó ecosistemas increíblemente ricos. En tierra, la diversificación de roedores y lagomorfos, conejos, fue fundamental, formando una base alimenticia vital para muchos carnívoros. Fue una era en la que la tierra, tal como la conocemos, comenzó a tomar una forma más reconocible, y donde la vida mamífera se consolidó como la fuerza dominante, lista para afrontar los desafíos de las próximas eras de hielo. ¿Cómo evolucionaría la vida, incluidos nuestros propios ancestros, a medida que el planeta se aproximaba a la compleja danza de las glaciaciones? El Mioceno dio paso al Plioceno, de 5,3 a 2,6 millones de años. Aunque generalmente más frío, se caracterizó por una tendencia climática fluctuante. La formación de las capas de hielo en el Ártico se hizo más significativa. La tendencia general fue hacia una mayor aridez, con la expansión definitiva de las sabanas. Uno de los eventos geológicos más trascendentales fue la formación del Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años, que cerró el paso entre Norteamérica y Sudamérica. Esto alteró las corrientes oceánicas, intensificando la corriente del Golfo, lo que pudo haber contribuido al crecimiento de las capas de hielo en el hemisferio norte. Biogeográficamente, el istmo fue el catalizador del gran intercambio biótico americano. Un torrente de animales terrestres migró en ambas direcciones, transformando radicalmente los ecosistemas de ambos continentes. En África, la continua expansión de las sabanas fue crucial para la evolución de los homínidos. El Plioceno fue la era donde el bipedismo se consolidó como la característica definitoria de nuestros ancestros directos. Fósiles como los de Australopithecus, incluida la famosa Lucy, nos proporcionan evidencia clara de una locomoción bípeda habitual.
una adaptación a la vida en ambientes más abiertos. El Plioceno fue, en esencia, un periodo de convergencia hacia los ecosistemas modernos. La Tierra se estaba preparando para el siguiente gran acto, el Pleistoceno. ¿Cómo reaccionarían estos mamíferos a la inminente era del hielo, el Plioceno? Nos condujo a las puertas del Pleistoceno, de 2,558 millones de años a 11.700 años atrás. Esta fue, sin lugar a dudas, la era del hielo, caracterizada por ciclos glaciales e interglaciales. Los casquetes de hielo se expandieron y contrajeron repetidamente sobre vastas extensiones del hemisferio norte, impulsados por las variaciones de Milankovitch. Durante los periodos glaciales, el nivel del mar descendía drásticamente, formando puentes terrestres que facilitaron migraciones masivas de animales y de los primeros humanos. La fauna del Pleistoceno es icónica, dominada por los megamamíferos. El mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, los bisontes de estepa, los megaterios, perezosos terrestres gigantes, y los esmilodones, el famoso tigre dientes de sable, son algunos de sus protagonistas. Pero el Pleistoceno no solo fue la era de los gigantes, fue también el período en el que los homínidos, nuestros ancestros, experimentaron una evolución crucial, desde Australopithecus hasta las primeras especies de Homo habilis, erectus, y la aparición final de Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Estos homínidos no solo se adaptaron, sino que desarrollaron complejas herramientas, lenguajes y estructuras sociales. La interacción entre los primeros humanos y la megafauna fue intensa. Sin embargo, este periodo de gigantismo estaba destinado a terminar. La transición final hacia el Holoceno traería consigo una nueva y masiva ola de extinciones. ¿Qué causó el fin de la era del hielo y la desaparición de sus gigantes? El telón de la era del hielo comenzó a cerrarse hace aproximadamente 11.700 años, marcando el inicio del Holoceno, nuestro período actual. Fue una transición gradual hacia un clima interglacial más cálido y estable. Las temperaturas aumentaron, provocando el derretimiento masivo de los glaciares. El nivel del mar ascendió unos 120 metros, inundando puentes terrestres. El mundo se hizo más verde a medida que los bosques reemplazaban las estepas heladas. Sin embargo, este cambio estuvo marcado por la extinción de la megafauna pleistocénica. Mamuts, mastodontes, rinocerontes lanudos, tigres dientes de sable. La mayoría desapareció. Las causas son objeto de debate: el cambio climático rápido o el impacto de los primeros humanos. La primera teoría sugiere que el calentamiento fue demasiado rápido para que la megafauna pudiera adaptarse. La segunda, la hipótesis de la sobrecaza, argumenta que la expansión de Homo sapiens fue el factor decisivo. Es probable que una combinación de ambos factores, un doble golpe, sea la explicación más plausible. La desaparición de la megafauna dejó un vacío ecológico, pero también liberó recursos. Con un clima más estable y la desaparición de los grandes depredadores, el Holoceno se convirtió en la era de la civilización humana. Nuestros ancestros comenzaron a experimentar con la agricultura, lo que permitió el sedentarismo, el crecimiento demográfico y el desarrollo de sociedades complejas. En solo unos pocos milenios, Homo sapiens pasó de ser un mamífero entre muchos a convertirse en la fuerza geológica dominante en la Tierra. La era de los mamíferos, que comenzó con la casi aniquilación de la vida, ha culminado en un período donde una de esas especies, nosotros, ha transformado el planeta a una escala nunca antes vista. Reflexionar sobre este viaje épico nos invita a considerar nuestra propia responsabilidad en el futuro de la Tierra.
¿Qué depara el futuro para la era de los mamíferos con nuestra influencia cada vez mayor? Si te ha gustado este viaje a través de los eones, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado y las maravillas de la vida. Nos vemos en la próxima aventura en el tiempo.